Sí. Hola, en este video vamos a continuar con el tema 3 del módulo 1. Este tema, el tercer tema, corresponde a el sistema inmunológico, como lo puedes ver ahorita en pantalla, y vamos a continuar con los mismos temas que ya habíamos empezado, hablando de salud, enfermedad y de la prevención. Entonces, recogiendo un poco sobre lo que ya habíamos hablado de la triada ecológica, de lo que es el agente, lo que es el huésped, vamos a tomar específicamente el concepto de agente y muy puntualmente el agente biológico, el que tiene que ver con virus, parásitos, bacterias, hongos, etcétera. Y este tipo de agente biológico le vamos a llamar un patógeno. Patógeno básicamente hace referencia a que es el productor o que produce enfermedad y se puede dividir, como se los había explicado en la presentación anterior, como en las partes vivas y las no vivas. En la parte viva tenemos los parásitos, los protozoarios, los hongos y las bacterias o procariotas, ¿verdad? Y en la parte no viva tenemos principalmente los virus y otras estructuras que le llamamos priones. Los priones son principalmente material genético, pero vamos a enfocarnos más en los virus. Eh, no sé si lo vieron el semestre pasado, si lo discutieron ampliamente, pero los virus no se considera un organismo vivo. Y bueno, dentro de los patógenos tenemos pues una amplia variedad de ellos. Y aquí en estas animaciones que les pongo, del lado izquierdo es un glóbulo blanco que está persiguiendo unas bacterias. Las bacterias son las bolitas negras chiquitas que se ve como que están vibrando. Y el glóbulo blanco es esa masa gigante transparentosa que está persiguiendo a la bacteria. Del lado izquierdo, lo que estamos viendo es sangre. Las esferas grises son los glóbulos rojos y la masa translúcida es el glóbulo blanco. Y del lado derecho tenemos igual estas células que están persiguiendo a la bacteria. Las bacterias son esos como cilindros oscuros que están acumulados en un mismo sitio y vemos cómo llega un glóbulo blanco y pues se los come, ¿verdad? Los absorbe. Los absorbe para destruirlos y pues evitar mayor infección. Aquí del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos un parásito, un tipo de parásito. Si te fijas ahí, como esa distribución tan característica, como si fuera un alien, tiene esta como medio tentáculos o antenas. Y del lado derecho, en la parte de arriba, lo que se ve verde, es en realidad un hongo, es un tipo de hongo y podemos ver la comunicación interna que hay dentro de este organismo que asemeja como si fuera una avenida muy transitada, una carretera en una gran ciudad. Y del lado derecho, igual abajo, tenemos también una colonia de bacterias. Te fijas cómo crece de manera exponencial. De cada una salen dos, y eventualmente pues se convierten en 4, en 8 y etcétera, para formar esta gran masa gigante de bacterias. Es por esta razón que cuando hay una infección por bacteria se necesita forzosamente un antibiótico. De otra manera, esto va a seguir creciendo y creciendo, creciendo y al final las bacterias ganan. Entonces sí es necesario un antibiótico con bacterias en particular. Con parásitos necesitas un antiparasitario, con hongos necesitas otro tipo de medicamento, pero mi punto es que para la bacteria se da un antibiótico y para el virus no necesariamente. Eso lo vamos a hablar después. Y bueno, aquí el virus del lado izquierdo, si te fijas cómo tiene también una estructura bastante pues malévola, como hasta artificial, ¿no?
Y digo, hay muchos tipos de virus, no es la única forma o la única anatomía del virus, pero es real, así se ve. Y si te fijas cómo perfora la membrana celular, de acuerdo a lo que vimos el semestre pasado de los organelos, rompe, perfora la membrana celular, introduce el código genético que trae el virus y la célula se vuelve esclava del virus. La célula, sin querer queriendo, absorbe, o bueno, integra este código genético en su fábrica y empieza a generar muchísimas copias de virus, que al final son tantas las copias de virus que están adentro del citoplasma y la célula revienta, estalla y libera todos estos virus a otras células invasoras, a otras células que van a ser invadidas por estos virus. Del lado derecho arriba tenemos un ejemplo de un parásito, es como un gusanillo, y abajo es una amiba. Si te fijas cómo se ve como un poco de movimiento y cómo se va reorganizando todo lo que está dentro del citoplasma de la amiba para poder como avanzar, entre comillas, ¿no? Y va extendiendo sus brazos y de esta manera logra tener cierto desplazamiento. Y bueno, cuando hablamos de los patógenos, estamos hablando de infecciones, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero aquí es un punto a considerar lo que dice de vías de transmisión. Aquí donde puse esta línea completamente derecha, tenemos distintas vías de transmisión. La más común, ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, las personas, contacto directo, vamos, porque está uno enfrente del otro, o puede ser indirecto, si yo estornudo, si yo tengo tos y allá a 2 metros hay una persona que no tiene cubrebocas, y yo no tengo cubrebocas, pues eventualmente la saliva va a transmitir el patógeno. También puede ser a través de animales, por ejemplo, en el caso del dengue, el virus del dengue se transmite del mosquito al humano y a pesar de que al mosquito pues, no le hace nada, a nosotros sí, a los humanos sí. Entonces, este sería otro tipo de vía de transmisión, pero también puede ser a través de objetos contaminados. Retomando lo del coronavirus, yo vengo, estornudo en tu celular y luego tú te vas con tu celular y todo el día estás pues utilizando tu celular, no te lavas las manos y eventualmente a través de este objeto contaminado también te infectas. O bien puede ser, por ejemplo, con jeringas, en el caso del VIH, que una jeringa que está contaminada, con sangre contaminada, y si se vuelve a utilizar específicamente en otra persona, pues el riesgo de contagio es bastante alto, ¿verdad? Y bueno, en el medio ambiente también, cuando hablamos de contaminación, agua contaminada, en la contaminación ambiental, en el aire, como pues, en la ciudad de Monterrey, es bien sabido, ahorita hay un problema serio con la contaminación del aire, ¿verdad? Alimentos contaminados también, como decíamos, si es un taco, cuando vas a comer a los tacos, este, puede ser simplemente porque están expuesto al ambiente, pero ¿qué pasa si el señor taquero trae un diarreón y no se lavó las manos? O la señora fue a limpiar algo y no se lavó las manos. Pues bueno, ahí va a haber una infección por patógenos. Y bueno, específicamente cuando hablamos de los patógenos, también luego es fácil caer bueno, depende de la personalidad, pero a veces es fácil pensar, ¿no? Pues ¿cómo le hago para tener todo limpio o esterilizar todo y que nunca me infecte? Pues es poco realista, ¿verdad? Los patógenos están en todas partes. Esto es una realidad. Aunque te laves muy bien las manos, por más que limpies una superficie, es inevitable. Está en todo el tiempo, en todos lados. Entonces aquí lo importante es más bien entender cómo protegerse de esos que sí causan una infección. Porque no porque sea un patógeno significa que todos van a causar una infección siempre o constantemente. De hecho, nosotros dentro de nuestro cuerpo y en la piel y en las superficies y todo,
convivimos, coexistimos con bacterias principalmente, y muchas de ellas también nos ayudan a regularizar ciertas funciones del cuerpo. Entonces, no porque sea una bacteria inmediatamente significa que es malo. El problema es que las que son malas, esas nos pueden hacer mucho daño. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Y ahora bien, aunque sea algo malo, no porque estemos expuestos a algo, un patógeno malo, a fuerza nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos mecanismos de defensa, tenemos barreras, tenemos ciertos actores dentro de nuestro cuerpo que están funcionando a nuestro beneficio para protegernos de todo esto. Esto es a lo que le llamamos la inmunidad. Y la inmunidad como tal es un mecanismo de defensa en particular, que no nada más tiene la capacidad de resistir una posible enfermedad, pero también nos protege de factores de nosotros mismos. Es decir, actúa como una defensa del medio ambiente, de los agentes que están en el medio ambiente, pero también nos defiende del huésped mismo. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdas del semestre pasado hablábamos del código genético y cuando si hay problemas en el código genético por radiación, por ejemplo, y que hay una mutación, entonces la célula empieza a comportarse de manera extraña y se sale de control. Esto es a lo que le llamamos el cáncer. Esa es la definición de cáncer, una célula que se salió de control. El sistema inmune también tiene facultades o la capacidad de identificar cuando una célula se salió de control, cuando una célula está empezando a hacer cáncer. Y entonces la inmunidad es capaz de identificarla y destruirla antes de que se vuelva un problema mayor, ¿verdad? Entonces, si tenemos este mecanismo, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente tiene cáncer? ¿Por qué tiene infecciones? Bueno, por muchos motivos, pero simplemente en la versión corta de la historia es que la infección o la situación de cáncer es mucho mayor a la capacidad del sistema inmune. Le ganó al ejército. Y bueno, cuando hablamos de un sistema inmune, este concepto como tal, un sistema, aquí hace relación a los niveles de complejidad o a la jerarquía de organización. Entonces, un sistema es un conjunto de órganos, ¿verdad? Y los órganos es un conjunto de tejidos. Y los tejidos es un conjunto de células. Y las células de moléculas y moléculas de átomos, ¿verdad? Entonces nos vamos en esa escalerita de célula a tejido, tejido a órgano y un montón de órganos juntos forman un sistema. Este sistema en particular es el inmune. Y tenemos aquí en la imagen varios órganos, varios conjuntos de órganos, de estructuras que apoyan en esta función de la protección de invasores o de células tumorales. Aquí tenemos, por ejemplo, el timo en la parte, creo que no va a salir el mouse. Tenemos el timo aquí en esta parte central, la línea media de los pulmones y superior al corazón. Tenemos el vaso con B y con Z, con B grande y con Z. Esta es una estructura que está a la izquierda del hígado. Este es el hígado. Y está superior a el estómago. El estómago es esta estructura aquí medio curveada que se ve aquí. Entonces, este está en la parte izquierda y un poquito hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Está abajo aquí de los pulmones y del diafragma. También tenemos acá el apéndice por este lado. Tiene una función pequeña, limitada, pero presente en el sistema inmune. Las placas de Peyer son unas estructuras que están dentro del intestino. No quiere decir que el intestino se llama así. Son unas pequeñas estructuras dentro del intestino. Pero en general, lo que hay por todo el cuerpo, está distribuido por todo el cuerpo. Nada más aquí en esta imagen se ve limitado. Son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es lo que sientes aquí en el cuello cuando te enfermas de gripa y que se te inflama la garganta. Así de que tocas aquí y se siente como una bola. Aquí y de acá, estos son ganglios linfáticos. Y algo que le llamamos amígdalas y adenoides. Todo esto está distribuido por todo el cuerpo y son como
son como los pit stops. ¿Has visto la Fórmula 1 o estas carreras? Que llega el carrito a una estación, le cambian llantas, le ponen algo, no sé, y luego ya está listo y se va. Bueno, estos pit stops son los ganglios linfáticos en el cuerpo. Ahí es donde se concentran muchísimas células de defensa y cuando llega la sangre o algún líquido por ahí y hay una bacteria, un parásito, entre todas lo atacan, ¿verdad? Y, ok, entonces, la otra diferencia, aquí estamos hablando como de conceptos, lo que es inmunidad, lo que es el sistema inmune y lo que es la respuesta inmune. Hablando de la respuesta inmune, esto es una reacción en cadena. Esta es una serie de eventos en donde, digamos, empieza uno y luego sigue el otro y se van pasando como la antorcha, ¿no? Y van reaccionando uno tras otro para eh, defender al cuerpo de invasores. ¿Sí? Esto está conformado por distintos tipos de células, muchas células en general, y es una estrategia de defensa. Y de este tipo de respuesta inmune hay dos tipos. La primera que vamos a ver es la inmunidad no específica, también llamada como inmunidad inespecífica o inmunidad innata. Como el nombre sugiere, de innato, esto quiere decir que es de nacimiento. Entonces tenemos que este tipo de respuesta ya viene pues de tu código genético, ¿verdad? Ya está ahí presente porque tiene que ver con mecanismos de defensa naturales o estructurales de tu cuerpo. Así como vemos aquí en la imagen que tenemos pues el foso, así con el agua, tenemos las rocas aquí en picos, tenemos paredes altas, que es literalmente como barrera, tenemos torres por donde se avienta aceite hirviendo, agua hirviendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos factores aquí funcionan de manera natural, es decir, no necesito yo activarlos o encenderlos para que funcionen. Por eso, a esto también le llamamos respuesta inmediata, porque no es necesario que llegue alguien a prender la antorcha, ¿verdad? Esto ya está ahí presente, la pared ya está, la torre ya está, los picos ya están. Nada más que en el momento que llegue, bueno, eso es lo primero que se va a topar el patógeno y es con lo primero que se va a enfrentar. ¿Sí? Y aquí, esto pertenece al primer nivel inmunitario. Ahorita en el resumen voy a recoger todos estos conceptos. Primer nivel inmunitario incluye la primera y la segunda línea de defensa del organismo. ¿Qué incluye esta primera y segunda línea de defensa en el organismo? Pues incluye cosas, la primera, como les decía ahorita, cosas de barrera que ya están ahí en tu cuerpo. Por ejemplo, el sebo que tienes en el cabello mismo, la piel que es una barrera física, las lágrimas que van a barrer, van a tener un efecto mecánico, van a atrapar las bacterias o lo que sea que está ahí y lo va a barrer junto con la lágrima hacia fuera de tu cuerpo. Y los mocos, los que están dentro de las cavidades, de los orificios. Y aquí se puede incluir también la cerilla, lo que tienes dentro del canal auditivo. Eso, por efecto mecánico, también va a atrapar todas estas bacterias. Se va a acumular en algo sólido que tú puedes eventualmente eliminar de forma pues práctica, ¿no? O sea, con tus dedos, con jabón, al estornudar, al toser, etcétera. Si esto no funciona, es decir, si la bacteria o el patógeno que sea logra cruzar todas estas barreras, hay una segunda línea de defensa. Como en este caso, por ejemplo, llega un mosquito, te pica. Ya cortó con varias barreras. Para empezar con la piel, le valió. Ya cruzó la piel y pues el sebo que había en la piel, pues ni pío le hizo, ¿verdad? Entonces ya invadió tu cuerpo, pero hay también defensa después de esto, ¿verdad? Y esto es una reacción de inflamación, que es la bolita que se ve, la fiebre, que normalmente sabemos la fiebre como una elevación de la temperatura en todo el cuerpo, pero también, por ejemplo, en este caso, cuando te pica una araña, cualquier insecto, a esa zona en donde está el piquete o la mordedura se empieza a sentir caliente y está relacionado también con la inflamación.
Entonces, esa zona caliente roja es a lo que le llamamos también pues una fiebre o una elevación de temperatura local, ¿verdad? Y el tercer factor son los fagocitos. Fagocito es un nombre genérico para la célula que actúa de esta manera. Fago viene del griego que quiere decir que come o que se alimenta. Y cito, siempre que veas el sufijo cito, quiere decir o está relacionado a célula. Entonces, cito más el prefijo fago, que es de comer, es célula que come, ¿verdad? Y es como lo puedes ver aquí en la animación. Esta es una célula que extiende sus brazos, extiende sus tentáculos para alcanzar a las bacterias, atraerlas hasta dentro del citoplasma y una vez que está dentro de eso, los destruye, los abre en pedazos para identificar qué parte de la bacteria es la que va a necesitar luego ir con las otras células a correr el chisme de qué bacteria es la que está atacando, para que ellas después puedan hacer otras estrategias más elaboradas de defensa. Pero un fagocito en términos sencillos es una célula que come otras cosas, específicamente en este caso patógenos. Y bueno, esa es la inmunidad inespecífica. Ahora hablemos de la inmunidad específica, asumiendo que las barreras de entrada no funcionaron, que la inflamación y la fiebre no le hizo nada, que el fagocito a lo mejor sí funcionaba, pero siguen siendo demasiados o a lo mejor ni siquiera pudo con él. Entonces llegamos a la tercera línea de defensa. Esta es la inmunidad específica, también le llamamos adaptativa o adquirida. Y aquí, como la imagen lo sugiere, es básicamente un combate uno contra uno, ¿verdad? Aquí es donde tenemos, le llamamos el segundo nivel inmunitario y se vuelve ya algo más personal, ¿verdad? En este sentido. Aquí es donde ponemos el concepto de antígeno. El antígeno es esa cosa que tiene el patógeno que nuestro cuerpo es capaz de identificar como que es un invasor. Si lo ponemos en el ejemplo de este dibujo, el antígeno de este, bueno, se cuenta, este cuate va a ser el patógeno, ¿verdad? Todo. Pero este patógeno además trae una armadura de cierto tipo, de cierto color. Trae a lo mejor un escudo o los colores de su armadura o una bandera, no sé si esto es una bandera o es parte de su uniforme, va a tener una espada de cierto tipo. Todos estos elementos es lo que a nosotros nos ayudan a identificar a este cuate como enemigo. Si porta estos colores, es del ejército contrario. Si trae esta bandera, es del enemigo. Entonces, todos estos indicadores o este gafet es a lo que le llamamos un antígeno. ¿Sí? Entonces, a partir de ese antígeno, nosotros somos capaces de decir, oye, ve y mata a esta persona, bueno, a este patógeno, y eso que se envía va a ser la respuesta de la tercera línea de defensa. Ahora, ¿qué es lo que incluye? La tercera línea de defensa incluye, digo, varias cosas, pero en términos generales, los anticuerpos. Los anticuerpos es como esa cosa que se utiliza por las células para atacar y matar al patógeno. ¿Sí? El anticuerpo en este ejemplo sería esta cosita que se ve aquí, este amarillo, esta cosa. Imagínate que son como híjole, no me acuerdo el nombre, pero como no son estrellas que utilizan los ninjas y que las avientan como arma para atacar. Bueno, imagínate que son estas cosas los anticuerpos, ¿verdad? La célula en particular. ¿Cuál célula? Los linfocitos. Los linfocitos producen estos anticuerpos, se los lanzan, estos se encajan en la membrana celular de la bacteria y entonces puede por sí mismo destruirlo, pero normalmente también le habla a otras células para que vengan y entre todas fagocitan a esta bacteria y la destruyen de una manera más eficiente. ¿Sí? Entonces, si la bacteria ya tiene esta cosa incrustada, pues para todas las demás es más fácil de identificar es esa el enemigo, ¿verdad?
Y no nada más tiene una función inmediata de ataque, pero también tiene células de memoria. Las células de memoria, su única función literalmente es acordarse qué fue lo que pasó, para que si este patógeno vuelve a entrar dentro de días, meses, semanas, años, eh, la respuesta sea más rápida, que ya no pierdan tanto tiempo procesando toda esa información. Y entonces la inmunidad se vuelve más ágil, se vuelve más eficiente. Y dentro de esta inmunidad específica, o sea, esta que estamos hablando de anticuerpos, hay dos tipos, que tiene que ver con cómo se genera. La primera es la inmunidad activa. Bueno, estamos hablando de inmunidad específica activa. Esta esta es una inmunidad que tiende hacia ser permanente y eso es lo que obtenemos a través de vacunas. Cuando tú recibes una vacuna, cuando tú tienes vacunación, lo que están haciendo en esa vacuna es introducir los antígenos, esa armadura, esa bandera, esa espada del patógeno, para que tu cuerpo tenga ya todos los elementos para ponerse a estudiar y para empezar a generar y entrenar nuevos anticuerpos, entrenar a sus linfocitos. Están entrenándose antes de que llegue el ataque, para que en el momento que cuando llegue el invasor, estos cuates ya están súper preparados, ya tienen todo el entrenamiento, van, lo atacan de una forma muy eficiente y la persona no se enferma. Y se acabó. ¿Qué pasa a la inmunidad pasiva? La inmunidad pasiva es algo temporal. ¿Por qué? Porque a pesar de que también tenemos anticuerpos, estos anticuerpos no son nuestros, no los entrenamos nosotros, no los generamos nosotros. Estos anticuerpos es de una nación extranjera, es un ejército extranjero. Los obtenemos porque alguien nos está haciendo un favor, ya sea a través de la lactancia en los periodos iniciales de la vida o a través de una transfusión sanguínea o de plasma. Bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando la mamá le da seno materno al bebé, le está pasando dentro de todos los nutrientes, vitaminas, minerales, también le está pasando anticuerpos. Entonces, pues el bebé es bastante nuevo, no está familiarizado con este mundo, hablando de inmunidad, pero la mamá sí. La mamá ya tiene una experiencia de vida generando anticuerpos, incluyendo la de las vacunas. Entonces, al dar seno materno, la mamá está ofreciéndole esa protección de ella hacia el bebé. De manera que si llega una bacteria o un virus para el cual el bebé todavía no está expuesto, el mismo anticuerpo de la mamá está funcionando en el bebé. Ahorita con el coronavirus también hay varios estudios activos sobre la donación de plasma, las transfusiones con plasma, porque en el plasma vienen los anticuerpos. Entonces, si a mí ya me dio coronavirus, yo ya generé anticuerpos, X cantidad, pero ya existen anticuerpos, y yo al hacer donación de plasma le estoy pasando mis anticuerpos a alguien más que ahorita está enfermo y que le puede ayudar a echarle la mano como un ejército de apoyo, pues para que pues igual a lo mejor no se cura en ese instante, pero sí le ayuda a sobrevivir, ayuda a neutralizar un poco el ataque de ese patógeno. Entonces, en resumen, tenemos este diagrama en donde de este lado izquierdo tenemos inmunidades inespecífica, que se refiere al primer nivel inmunitario, en donde tenemos las primeras dos líneas de defensa. Del lado derecho tenemos la inmunidad específica o adquirida o adaptativa, que se refiere al segundo nivel inmunitario y a la tercera línea de defensa, que incluye la primera línea de defensa, principalmente lo de barrera, las cosas mecánicas que te eliminan el patógeno. La segunda línea de defensa ya hay procesos del cuerpo y la tercera línea de defensa es bien específico, ya es un one-on-one, ya es un combate, digamos, personal, ¿verdad? Y esto incluye a la inmunidad específica activa a través de la vacunación y la inmunidad específica pasiva a través de transfusiones sanguíneas y lactancia. Y bueno, con esto concluimos el tema de inmunidad, de respuesta inmune, sistema inmunológico. Les recomiendo ampliamente esta serie, está en Netflix
Eh, creo que son 12 o 13 episodios. Sin embargo, puedes ver el primer episodio. Si te gusta, pues lo sigues viendo. Si no, pues nada más ve el primero. Pero esta serie está demasiado buena, en particular lo que refiere a inmunidad, a todos los tipos de patógeno, a todos los tipos de inmunidad que hay. Lo representa de una manera bastante real, bastante fiel y es bastante entretenido, además. Entonces lo puedes ver en Netflix y pues nada, hasta aquí termina el módulo uno. Recuerda el módulo uno. El módulo uno incluye el tema uno, que es salud y enfermedad, el tema 2, que es historia natural de la enfermedad, y el tema 3, que es inmunidad. Con esto concluye el tema uno y recuerda que para el módulo uno corresponde la actividad integradora y el laboratorio. Chao.